Es un placer estar con ustedes a través de la internet para estudiar la palabra de Dios en este momento. Que el Señor os bendiga mientras estudiamos las promesas preciosas de salvación de la Biblia. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 19, 23 al 26. Leemos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y dijo: Eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Qué les está diciendo Cristo a ellos? Es imposible que el hombre alcance salvación por sí mismo. Él declara: para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuál es nuestra conclusión? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Solo Dios puede salvarle. Veamos cómo Dios obra la salvación del hombre. Cristo declaró claramente la condición para entrar en el reino del cielo. En Mateo 5:20, Él declaró: Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así Cristo declara que la justicia de Cristo no es que la justicia de los fariseos no es suficiente. Necesitas una justicia superior para entrar al reino de los cielos. En Isaías 26:2 aprendemos que solo gente justa entrará al reino de los cielos. Leemos: Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Aquí Dios está hablando de un pueblo justo. No habla solo de una persona, sino de un pueblo. Pero en verdad, ¿cuál es nuestra condición real? Por medio de Isaías, capítulo 64, verso 6, declara: Todos somos como suciedad,
todos nuestros actos de justicia como trapo de inmundicia. Todos caímos como hojas secas, y nuestras maldades nos arrastraron por el viento, como el viento. En Romanos capítulo 3, verso 10 al 20 encontramos un diagnóstico de la condición humana. Pues está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas urden engaños. Veneno de áspides hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocen camino de paz. No hay respeto de Dios ante sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley, ninguno se justifica ante Dios. Porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Ahora, hermanos, cuando aceptamos la verdad, especialmente al llegar a ser reformadores o adventistas, intentamos obedecer la ley de Dios. Pero la ley no nos puede salvar. La ley señala nuestros pecados y nuestra condenación. La ley es un medio de detectar el pecado en nuestra vida. No es para salvarnos. Ahora, la única forma de alcanzar justicia perfecta es por la fe. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 13, el verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. Cuando ya estamos cansados de intentar obedecer la ley por sí mismos y estamos decepcionados, frustrados, entonces el Espíritu Santo nos guía a mirar a Jesús. Aquí el apóstol usa la expresión, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. Es cuando vemos a Cristo en el Calvario, cuando vemos que Él desarrolló en su vida justicia perfecta, un carácter perfecto, y que pagó por nuestros pecados en la cruz. Cuando le vemos, recibimos por fe su perfecta justicia. Somos declarados justos. Y la misma ley testifica que somos justos, pues recibimos la justicia de quien es el autor de la ley. Entonces, somos considerados justos. El verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué recibimos la justicia de Cristo? Porque creemos en Él. Creer en Él significa confiar en su justicia perfecta. Así, su justicia nos es imputada, puesta a nuestra cuenta ante Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el verso 24 leemos, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Hermanos, deseo haceros notar esta expresión aquí. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente, gratis, al aceptar la gracia de Cristo Jesús. Ahora en el verso 25, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre. Aquí el apóstol repite consecutivamente fe, fe,
fe, justificados por la fe, justificados por gracia, justificados gratuitamente, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser Él a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, este es un punto importantísimo. La justicia de Dios demanda que el pecador sea destruido, pues ha pecado. Pero a la misma vez, cuando creemos en Cristo, Dios nos acepta, nos justifica, nos declara justos y nos hace justos. La ley de Dios demanda a la vez la muerte del pecador. Pero, ¿por qué no somos destruidos? ¿Por qué no somos muertos por la gloria de Dios? Porque Cristo tomó nuestros pecados, subió al Calvario y allí pagó el precio de nuestra salvación. Así Dios ejecutó su justicia, castigando a Cristo en nuestro lugar. Ahora nos puede justificar. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo declara, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser Él a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así Dios preserva su justicia, preserva su juicio y a la vez nos puede perdonar, puede justificarnos. El verso 27 declara, ¿dónde está pues la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál principio? Por la observancia de la ley. No, sino por el principio de la fe. Ahora llegamos a la conclusión del apóstol Pablo sobre este asunto. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo ha aclarado que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. En el libro Camino a Cristo, la página 14, leemos: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Hermanos, cuando estudiamos la vida de Cristo, hallamos que su vida entera fue una vida de amor, de gracia, de misericordia. Su misión plena obraba para la salvación del hombre. Fue una representación perfecta del carácter del Padre. Ahora, en Romanos 1, 16 y 17, el apóstol Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Pablo usa aquí la expresión judío y griego para referirse a la humanidad, a dos clases de gente: gente que tiene conocimiento de Dios y gente que no tiene conocimiento de Dios. Usa la expresión judío y griego, porque en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Así que, hermanos, nuestra aceptación, nuestra justificación y nuestra santificación, nuestra continua vida cristiana, depende de nuestra fe en Cristo. Hablando sobre la epístola a los Romanos, encontramos en Hechos de los Apóstoles, la página 373, lo siguiente. En su epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez, especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles.
Con gran claridad y poder, el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. Pero cuán oscuramente podía prever la intensa influencia de sus palabras. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Fue esta luz la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. La misma luz ha guiado a la verdadera fuente de perdón y paz a miles de almas abrumadas por el pecado. Todo creyente cristiano tiene verdaderamente motivo para agradecer a Dios por la epístola dirigida a la iglesia de Roma. Bien, hermanos, ya hemos mencionado que somos justificados por la fe. Ahora veamos cuál es el resultado de esta justificación. ¿Cuál es el fruto de la justificación? Veamos Romanos 5, versos 1 al 10. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer resultado presentado aquí en el verso 1 por el apóstol Pablo, al ser justificado por la fe, es paz con Dios. Nuestra enemistad contra Dios ha finalizado. Ahora tenemos paz para con Dios. El verso 2 dice, por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo agrega que al ser justificado por la fe tenemos paz con Dios. Tenemos la esperanza de la salvación. Dice, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora vemos esta pregunta. ¿Cuándo se manifestará la gloria de Dios? En la segunda venida de Cristo. Entonces aquellos que aceptaron la justificación por la fe estarán listos para la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pues allí recibiremos la gloria de Dios. En el verso 3 dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. Recibimos poder para enfrentar las tribulaciones. Al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. Aquí se nos menciona esperanza de nuevo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas hay quien muere por uno. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos justificado por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Consideremos esta interesante declaración de Elena de White. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Permítanme enfatizar un punto aquí. Cristo no vino la primera vez a salvar gente justa. Vino a salvar pecadores. Por eso, hablando de la gracia, dice, la gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos, indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Hermanos, ¿cuál es el argumento que podemos usar ante Dios para recibir su gracia? Que somos pecadores, que estamos perdidos. Necesitamos su misericordia, necesitamos su gracia. Ese es nuestro único argumento. Por ejemplo, el cobrador de impuestos, el publicano, presentó una oración muy corta. Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa fue su oración.
¿Cuál fue su argumento? Por favor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir. A todos les da la bienvenida. Se gloría en perdonar a los mayores pecadores, arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo, sacará el tizón del fuego, extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más profundas de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado. Queridos hermanos, la gloria de Dios es salvar pecadores, recibir a los que han estado perdidos para salvarlos. Veamos ahora otro resultado de la gracia de Dios. En Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, leemos: porque la gracia de Dios, que trae salvación, se manifestó a todos los hombres. Con esto podemos proclamar que la gracia es para todo ser humano, toda la humanidad. Y nos enseña. Veamos el resultado de la gracia en nuestras vidas. A renunciar, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza. Hermanos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, adquirimos una bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En esta misma carta, Tito capítulo 3, verso 3 al 8, Pablo presenta nuestra condición antes de conocer a Cristo y nuestra condición después de conocerle. Veamos. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra situación antes de recibir la gracia de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Vemos, hermanos, que en esta carta a Tito, en los capítulos 2 y 3, el apóstol Pablo menciona varias veces la palabra esperanza. Esperanza. Cuando aceptamos a Cristo y somos justificados por la fe. En el verso 8 dice: palabra fiel es esta. En estas cosas insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora una pregunta, o varias preguntas. ¿Pensáis que porque eres pecador no puedes esperar recibir una bendición de Dios? ¿Comprendéis mi pregunta? ¿Pensáis que porque eres pecador no podéis esperar recibir una bendición de Dios? Recordad que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Somos pecadores. Sí. ¿Podemos tener esperanza? Claro que sí. Nada tenemos que nos recomiende a Dios. El alegato o el reclamo que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo. De nuevo, ¿qué argumento puedo usar ante Dios para pedir su perdón, su aceptación? Es mi miseria, mi miserable condición perdida, que hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir: ningún otro auxilio hay. Indefenso acudo a ti.
Si puedes creer, al que cree todo es posible. Marcos 9:23. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense estas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaba con los hombres, sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano, pues, de sus promesas como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Al acudir a él, creed que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis si así lo hacéis. Nunca. Nunca pereceréis si así lo hacéis. Nunca. You can never perish while you do this. Never. Now, brother, let's consider the experience of the... Ahora, hermanos, consideremos la experiencia del ladrón en la cruz. Era un pecador perdido, un ladrón, condenado a la crucifixión por sus pecados. Pero dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. E inmediatamente Jesús le contestó, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese ladrón, ese pecador arrepentido, rindió su vida plenamente a Cristo. Se rindió a sí mismo a Cristo. Y Cristo prometió salvarle. Mi querido amigo y amiga, esta promesa que acabo de leer es para ti individualmente y para mí. Si reconocemos que somos pecadores perdidos y que no tenemos posibilidad de hacernos justos por sí mismos, podemos ir a Cristo. Y la promesa en Juan 3:16 declara, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 3, Cristo declara, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, tenemos maravillosas promesas en la palabra de Dios. Todo el que crea será salvo. El carcelero en Filipo preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos maravillosas promesas en la Biblia, que todos los que reconozcan su condición perdida e indigna pueden venir a Cristo. Y Cristo declara, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Que Dios nos ayude, que esta sea nuestra experiencia hoy y siempre. Amén. Donde
deseo.